Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Corrales Ávila y esta es la primera evidencia de la materia de carbono y sus compuestos. En el primer apartado tendremos que nombrar correctamente los siguientes compuestos mediante una serie de reglas que diré a continuación. Para los alcanos, la primera regla sería escoger la cadena de carbono más larga. Luego se enumerarían la cadena en el sentido en que los sustituyentes queden en las posiciones más bajas. Después se escriben primero los sustituyentes por orden alfabético, indicando su posición en la cadena. Luego, si hay varios sustituyentes iguales, se utiliza el prefijo numérico correspondiente a la cantidad de sustituyentes presente en la cadena principal. Por último, se escribe el nombre del alcano utilizando el prefijo numérico correspondiente a la cadena principal y la terminación ano. Y si dos cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes. Aquí tenemos un ejemplo de que siguiendo las reglas conseguiremos el nombre de la fórmula, el cual esta es 4-etil-5-metiloctano. Para los alquenos son las siguientes reglas. Número 1. Escoger la cadena de carbono más larga y que contenga todos los dobles enlaces presentes en la cadena. Número 2. Se enumera la cadena en el sentido en el que esté el doble enlace más cercano a un extremo de la cadena. Si hay dobles enlaces situados en posiciones equivalentes de la cadena, se enumera por el extremo con el siguiente doble enlace más cercano. Después se escriben primero los sustituyentes por orden alfabético, indicando su posición en la cadena. En el número 4, si hay varios sustituyentes iguales, se utiliza el prefijo numérico correspondiente a la cantidad de sustituyentes presentes de la cadena principal. Al último se escribe el nombre del alqueno, indicando la posición del doble enlace en la cadena principal. Si hay más de un doble enlace en la cadena principal, debe usarse un prefijo numérico con la terminación eno. Aquí podremos ver un ejemplo donde siguiendo los pasos podremos conseguir el nombre de la fórmula, la cual es 3-etil-4,6,7-trimetil 2,4,7-nonatrieno. Las reglas de los alquinos serían las siguientes. A los alquinos se les nombra con el alcano que le corresponde sustituyendo la terminación ano por ino, indicándose la posición del triple enlace. Si hay dos o más triples enlaces, el sufijo empleado nos va a indicar el número de ellos. Y por último, los sustituyentes se nombran igual que en los alcanos y alquenos. Aquí tenemos un ejemplo en donde siguiendo los pasos conseguiremos el nombre de la fórmula 4,5-dimetil 3-propil 1,6-octadino. Las reglas de los cíclicos serían: la nomenclatura IUPAC de estos compuestos es bastante parecida a los correspondientes compuestos de cadena abierta, alcanos y alquenos, solo que aquí la cadena cíclica es la principal. Así tenemos dentro de los cicloalcanos el ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano y así sucesivamente. Los cicloalquenos por la doble ligadura tenemos que cambiarle el sufijo o terminación a eno. La regla número 2 sería: cuando tenemos compuestos cíclicos con radicales tenemos que buscar que la numeración sea la más pequeña. Y a continuación tenemos un ejemplo donde el nombre sería 1-etil 3-isopropil 1-metilciclopentano. La tercera regla sería: el ciclopentano es la cadena principal y se enumera a partir de donde está el etilo hacia el radical isopropilo, pues es donde quedaría la numeración más pequeña, y el etilo sería el primer radical, al nombrar por orden alfabético. Si se tienen dobles ligaduras, la numeración empieza a partir de ellas, buscando siempre la numeración más pequeña. Aquí tenemos un ejemplo donde el nombre sería 1-metil 5-terbutilciclohexa y por último sería 3-dieno. Y la última regla sería: los dobles enlaces tienen preferencia en esta configuración y se enumeran a partir del doble enlace que proporciona la numeración más pequeña. Existen excepciones, por ejemplo, cuando el hidrocarburo cíclico se encuentra en una cadena abierta, se nombra como un radical. Y aquí tenemos un ejemplo con el nombre de 2-ciclohexil 4-ciclopentilhexano. Los aromáticos. Los sistemas anulares se forman por la unión de varios bencenos. Estos son los más comunes, los cuales son naftaleno, antraceno, fenantreno.
A continuación tenemos los bencenos monosustituidos, los cuales son bromobenceno, nitrobenceno, isopropilbenceno y por último etilbenceno. Bueno, ahora veremos el punto B. ¿Cuál es la fórmula desarrollada de los siguientes compuestos? Bueno, sería 3-bromo, 2-nitrotolueno. El siguiente sería 1,2,3-trimetilpentano. El número 3 sería 3-etil, 2-buteno. La número 4 sería 5-etil, 1-metil, 1,3-ciclopentadieno. Y por último sería 2,5-dimetil, 3-hexino. En el punto número C tenemos que decir el uso y los efectos de los siguientes compuestos para el ambiente o la salud. El benceno. Su uso es que se utiliza para hacer ciertos tipos de lubricantes, tintes, detergentes y pesticidas. Y los efectos en la salud serían: inhalar niveles altos puede producir somnolencia, mareo, aceleración del ritmo del corazón, dolor de cabeza, temblores, confusión y pérdida del conocimiento. El uso del naftaleno sería: sirve como producto intermedio en la fabricación de colorantes, curtientes, aditivos para el hormigón, sustancias humectantes en la industria textil y para componentes de solventes para pesticidas. Y los efectos en la salud serían: su ingestión puede provocar la muerte, si esta exposición es prolongada o repetida, puede provocar cataratas en los ojos y anemia. Los usos del gas natural como combustible doméstico e industrial. Tiene un gran poder calorífico, su combustión es regulable y produce escasa contaminación. Incluso la producción de CO2 es poco mayor de la mitad de la producida por los restantes combustibles fósiles. Como materia prima en la industria petroquímica para la obtención de amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propileno. Y los efectos en la salud serían: la principal es la falta o colapso de oxígeno que se produce en el organismo, y sus consecuencias se traducen en síntomas puntuales como náuseas, cefaleas, mareos, convulsiones o vómitos, dependiendo de la concentración del gas y el tiempo de exposición. Los usos del etileno. A temperatura ambiente, el óxido de etileno es un gas incoloro, inflamable y de olor dulce. Se usa principalmente para producir otras sustancias químicas como anticongelantes en cantidades pequeñas. El óxido de etileno se usa como agente para fumigación y esterilización. Los efectos en la salud serían: la exposición al etileno puede causar dolor de cabeza, mareo, fatiga, sensación de desmayo, confusión y pérdida de conocimiento. Los usos del ciclohexano. Se utiliza como solvente en la industria de la pintura, los barnices y los plastificantes. Se emplea en la extracción de aceites naturales. Se usa en la fabricación de otros químicos. Y los efectos en la salud serían: puede irritar la nariz y la garganta. La alta exposición puede causar dolor de cabeza, náusea, vómitos, mareo y desmayo. Y por último podría afectar al hígado y riñón. Y por último sería la conclusión. Después de haber realizado esta actividad, pude aprender cuáles son los usos y efectos negativos que pueden tener algunas sustancias químicas. Además aprendí las distintas reglas que debemos utilizar para poder descubrir el nombre de los hidrocarburos. Y por último se podría decir que la química es un poco complicada, pero poco a poco se hará más sencillo y divertido aprender esta materia. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.